Seguimos nesta mañá en Radio Culleredo e falamos con Mestura, un amplo abano de actividades que ten esta entidade, esta asociación que está en Culleredo facendo un traballo tremendo no eido social e sempre que podemos os mércores pois falamos cos seus integrantes dos numerosos servizos que ofrecen. En este caso hoxe tocamos un tema que está un pouquiño de actualidade porque o día 20 deste mes entra en vigor un novo regulamento de estranxería. Precisamente traballando no Servizo Xurídico de Mestura temos a Claudio Cobría, que é técnica en este departamento, e nos vai falar un poquinho de como está a cousa, porque sempre cando falamos de normativas, sobre todo cando un regulamento que desenvolve unha lei, ás veces hai que falar de matices e de cousas, sobre todo para as persoas que lles vai a afectar, non? Claudia, que tal? Moi bons días. Buenos días, Fran. O tema de esa nova entrada en vigor dunha normativa como esta, está de actualidade estes días, non? Sí, la verdad es que está de actualidad y viene estando de actualidad desde la publicación en noviembre del 24. Dieron un plazo de 6 meses para la entrada en vigor, efectivamente entra ahora este mes. Y bueno, pues estamos un poco nerviosos, preocupados, un poquito a la expectativa por lo que va a pasar, porque es verdad que, como bien has dicho, al final cuando salen normativas nuevas, muchas veces también por experiencia, pues diré que hay que esperar un poco a ver qué pasa en la práctica, ¿no? Porque incluso yo creo que las oficinas de extranjería ahora mismo no sabrían muy bien cómo resolver ciertas cuestiones, ¿no? Creo que es de conocimiento público, sobre todo un poco por lo que sale en las noticias y demás, pues un poco este reglamento podríamos decir que tiene como dos partes, ¿no? Una parte positiva en el sentido de que reduce ciertos plazos para las personas migrantes que llegan a España y no vienen provistas de un visado, de un permiso de residencia previo, pero es verdad que y este es el tema de actualidad y la preocupación de la que hablamos, pues este reglamento contiene pues ciertas, no sé cómo decirlo, ciertas dificultades, sobre todo para las personas solicitantes de asilo a las que les deniegan la protección internacional de cara a su regularización futura, porque en este caso castiga un poco a todas estas personas que han llegado a España, pues sobre todo hace 2 años, más o menos de media, o gente que acaba de llegar, ha solicitado el asilo, y esto sí que les puede traer un problema de cara a esperar mucho tiempo, sí, se van a dilatar los procesos para poder regularizarse, y un poco también, sobre todo, personas españolas cuyos familiares son extranjeros y bueno, pues hay unos nuevos requisitos de cara a la reagrupación familiar que también afectan. Esto es un poco lo que podemos hablar de cara a los obstáculos del nuevo reglamento, pero es verdad que también tiene como otra parte positiva, ¿no? Que se reducen plazos. Bueno, veremos qué va a pasar a partir del 20 de mayo. En todo caso, cando hai unha nova normativa, sempre, como diste, primeiro hai que ver como se aplica, decías, pois a propia administración, ¿no? Que o ten que aplicar, e logo, lóxicamente, a quen lle afecta, sempre pois vai ter dúbidas ao principio, e imagino que estes días os están, iba a decir asediando, non é a palabra, ¿no? Pero sí que os están facendo moitísimas preguntas aos usuarios, ¿no? Sí, y ya te digo, esto ha pasado sobre todo desde la publicación del reglamento y, bueno, pues podré decir un poco también en base a las reuniones que con otras entidades, con la delegación del gobierno a las que hemos asistido durante estos meses, que creo que, bueno, incluso nosotros, las personas que asesoramos, ofrecemos información sobre extranjería, ahora mismo no podemos atarnos a decir algo que tan verídico porque, ya digo, hay muchas dudas sobre todo de cara a las dificultades que van a enfrentar en concreto las personas solicitantes de asilo a las que les han denegado o les van a denegar la protección internacional. Entonces, hay mucha expectativa, hay mucha confusión, pero podría decir que no me atrevería ni siquiera a decir algo tan firme porque vamos a ver qué va a pasar a partir del 20 y sobre todo porque, bueno, como ha pasado con otras normas, reglamentos anteriores y demás, una cosa es cuando se publican o entran en vigor y otra cosa es que hay que esperar o estamos a la espera de la publicación de ciertas instrucciones que van a detallar pues ciertos permisos de residencia o ciertas materias que contienen el reglamento y que no están del todo explicadas, ¿no? Y siempre en este caso pues
estamos a la espera de que se publiquen instrucciones que regulen mucho más esta materia en profundidad. Entendo que en todo, nos casos concretos nos que hai xente que non sabe como vai ter que facer, o que estades recomendando un pouco de esperar a ver como comeza a aplicación, non, supoño? Non iniciar Sí, procedimentos de solicitude de nada, esperar a que comece a entrada en vigor do novo regulamento, non? Bueno, aquí hay ciertos temas y lo que hablo, ¿no? Reitero un poco el tema de los solicitantes de asilo, personas que en su momento solicitarán asilo y luego se lo han denegado, porque sí que como hay un obstáculo, hay dificultades que explica el reglamento, veremos cómo las solucionan, porque sí sé que hay una previsión o al menos se quiere un compromiso por solucionar un poco este tema. Sí que es verdad que en el caso de únicamente personas solicitantes de asilo, hay muchas que han obtenido una resolución denegatoria de la protección internacional antes del 19 de marzo o incluso ahora, no importa, y si ellos llevan 3 años en España, según el reglamento actual, que todavía no se ha modificado, pues lo bueno es que podrían o intentarían, o es lo que venimos recomendando, que se regularicen, es decir, soliciten un permiso de residencia antes de la entrada en vigor del reglamento para que todo el tema del asilo no les afecte. Porque este es uno de los problemas, personas que han solicitado el asilo y no han tenido una denegación antes del 19 de marzo, van a tener que volver a esperar 2 años, pues esto es lo que dice el nuevo reglamento, para poder conseguir un permiso de residencia. Y recordemos que estas personas, quizá o muchas de ellas llevan 2 años en España, 1 año, y por su solicitud de asilo han accedido a trabajar en trabajos regulados, pues un poco a estar en una situación provisional con ciertos derechos, y ahora pues van a quedarse en una irregularidad sobrevenida en la que quizá, y esperemos que esto se arregle, insisto, van a tener que volver a esperar 2 años de nuevo, pero esta vez en situación completamente irregular, sin poder trabajar, es decir, pasarían de una estabilidad a una inestabilidad y vulnerabilidad extrema, y esto va a afectar a miles de personas extranjeras en España. Es una situación de indefensión prácticamente, ¿no? Sí. Sí, este precepto concreto está recurrido parcialmente ciertos preceptos del reglamento están recurridos parcialmente en el Tribunal Supremo, un poco pues por parte de ciertas entidades que consideran precisamente pues todo esto ilegal y que esto va a poner en riesgo, lo que digo, a muchas o miles de familias en España, migrantes. En todo caso, ese recurso do que acabas de falar tamén, claro, ten uns tempos, tampouco é que seguramente se vaya a resolver moi pronto, non? Pues esperemos que sí, porque con la entrada en vigor veremos qué pasa y demás, pero sí, claro, todo esto lleva unos plazos que, por supuesto, se dilatan en el tiempo. Que vos tendes, evidentemente, que explicar todo isto aos usuarios e usuarias, como neste caso, como están os ánimos da xente que acude un pouquiño a que lle botedes un pouco de luz. Imagino que moita incerteza e moito, eu diría que un pouquiño de medo á situación, non? Sí. Sí. Hay personas que todavía no han recibido una contestación y, bueno, hablo sobre todo de personas solicitantes de asilo, ¿vale? Porque en el resto de casos, personas que han llegado a España hace tiempo pero no han solicitado el asilo, están irregulares, pues sí que hay, pues lo que digo, van a poder regularizarse antes de lo previsto, porque con la normativa actual son 3 años, ahora todos los plazos se reducen a 2 y sobre todo que es verdad que los requisitos para regularizarse se flexibilizan. Entonces, bueno, por ahí hay una parte de personas que pues eso, ¿no? Que tienen una actitud muy positiva porque van a ver que van a poder regularizarse antes de lo que esperaban, incluso cumpliendo, pues por ejemplo, ofertas o presentando ofertas de empleo de 20 horas, jornadas parciales, no de una jornada completa como se estaba pidiendo hasta ahora, pero en el caso de personas solicitantes de asilo que no han recibido una respuesta, pues sí que hay un poco bastante preocupación, sobre todo porque a veces dicen, ¿qué hago? ¿Renuncio al asilo? ¿No renuncio? Si renuncian, se quedan sin los trabajos regulados que sí mantienen. Esto es un problema muy gordo, entonces desde aquí pues procuramos no generar expectativas, pero sí ser cautos y pedir un poco, esperar a ver si este tema, lo que digo, el gobierno es consciente, sí que se supone que desde los foros se habla de intentar solucionar esta situación para que las personas a las que le han denegado el asilo no tengan que volver a esperar 2 años para conseguir un permiso, pero bueno, claro, hay personas que sí
que sí ven o están viendo cómo pues un poco la estabilidad del hogar y demás pues se le va a complicar y quizá pues podamos empezar a ver escenarios de, no sé, de personas en situaciones de exclusión severa. Veremos cómo se arregla. Yo espero personalmente que, bueno, poder dar buenas noticias de cara un poco a que nos informen sobre esta situación en concreto. Nestes días o Servicio Xurídico de Mestura imagino que a maioría das consultas son en este ámbito, porque vos tendes, aparte de outros moitos servizos, pois este departamento no que dades esa, sempre que podedes, claro, sempre que as normas están claras, non como neste caso, non? Pero dades sempre esa especie de tranquilidade que neste caso concreto pois non se pode dar porque hai esa indefinición, non? Pero un servicio xurídico sempre dá esa estabilidade, esa garantía ao usuario que vai buscando respostas, ¿no? Sí, sobre todo la garantía que podemos ofrecer desde el Servicio Jurídico de Mestura es un poco que la información que damos sea veraz, porque hemos dicho en anteriores ocasiones pues que muchas veces las personas acuden a informarse, pues por ejemplo, ahora está muy de actualidad informarse a través de TikTok o a través de las redes sociales o a través de grupos de personas en Facebook y demás, y al final muchas veces, sobre todo en los temas legales, jurídicos, la información es un poco, o sea, aunque hay una norma general, cada caso tiene o aplica a diferentes situaciones y muchas veces las personas llegan y quizá pues dicen, no, es que a esta persona le has dicho una cosa, a mí me dices otra, claro, porque cada persona tiene ciertas situaciones diferentes. Si eres familiar de europeo, si eres familiar de español, quizá puedas regularizar tu situación mucho antes. Entonces, bueno, sobre todo lo que desde aquí tenemos un firme compromiso con dar una información veraz. Y ya digo, con el tema del reglamento pues estamos un poco parados porque primero se dice una cosa, desde noviembre se dice algo, luego se cambia, entonces, bueno, hemos tenido que desdecirnos en muchas ocasiones y ahora mismo pues estamos un poco cautos con esta información, la verdad, pero bueno, lo que digo, la gente cuando llega a España, las personas migrantes también salen por ciertas situaciones y al final pues más allá de que puedan regularizarse o no, un poco antes, un poco después, al final, bueno, pues hay muchas personas que sí que se sienten seguras en España. E seguro que se senten moito máis seguras cando pois acuden á mestura, eso sí, sempre pois con cita previa porque tendes ese bo hábito, non, de poder atender mellor e insistimos moito cada vez que falamos con vos que vos chamen antes de aparecer por ali para que o servizo sexa o mellor posible. Sobre todo porque muchas veces no estamos en la sede principal de Vilaboa, nos movemos bueno, pues un poco por la provincia de Coruña, estamos en otros espacios municipales que ciertos concellos que colaboran con nosotros nos ceden para ofrecer una atención de proximidad y sobre todo el tema de la cita previa, insistimos mucho en eso, es porque muchas veces la gente se acerca, timbra en las instalaciones, pero la persona a la que buscan, entre comillas, o de la que quieren una atención, no se encuentra en la entidad. Entonces, para eso, para el buen funcionamiento y los protocolos de la entidad, pues sí recomendamos siempre llamar por teléfono, incluso mandar un WhatsApp y nosotros devolvemos la llamada, pero bueno, eso, tener como una cita previa asignada para poder asegurar, sobre todo, que la atención pues sea lo mejor posible y demás. Claudia, para alguna persoa que o mellor non nos escoita, como contactamos con Mestura? Mira, con Mestura contactamos en los siguientes teléfonos. Tenemos un teléfono fijo que es el 981-661840 y tenemos un teléfono móvil 604-002-519. Pedimos un poquito de paciencia porque a veces las líneas están un poquito colapsadas, llaman ciertas personas porque ahora ya no atendemos por mail y demás y me refiero a recibir pues eso, una solicitud de cita y muchas veces los servicios o las líneas telefónicas se colapsan un poquito. Entonces sí pedimos paciencia porque hay personas que nos cuentan que llaman y no le han podido contestar, pero bueno, en cuanto tenemos la información o nos mandan un WhatsApp, nosotros procuramos devolver las llamadas.
Pois a Claudia Cubría, que neste caso pois é técnica do Servizo Xurídico de Mestura. Moitas grazas por falarnos dun tema que evidentemente está de actualidade e que esperemos se resolva da mellor maneira, do mellor xeito para os intereses de todas aquelas persoas que están a pasar por ese tema de a petición de asilo e que a entrada en vigor deste novo regulamento pois non cause máis incerteza, que se aclaren as dúbidas. Gracias, Claudia, un saúdo. Así esperamos. Gracias, Fran. Y nada, simplemente para cerrar, quería decir que muchos de los servicios que ofrecemos no se podrían hacer si no tuviéramos una financiación pública, en este caso de la Consellería de Política Social e Igualdad, de la Unión Europea y de fondos europeos, que esperamos que la convocatoria salga rapidito para poder seguir ofreciendo el servicio de aquí a cierto tiempo, a largo tiempo, por así decirlo. Así que muchas gracias por todo y sobre todo por darnos voz. Un saludo, gracias.